si te dijera que el mayor obstáculo entre tú y tu transformación eres tú mismo? No se trata de trabajar más, orar más o correr detrás de resultados. Se trata de soltar, porque mientras luchas por tener el control de todo, bloqueas lo que solo puede llegar por rendición. Este video no es para los que quieren fórmulas mágicas. Es para los que están listos para dejar de sobrevivir y empezar a transformarse desde dentro. Aquí vas a descubrir por qué entregar no es rendirse, sino activar. Por qué soltar el miedo, la ansiedad y la necesidad de controlar puede ser el mayor acto de fe y el inicio de tu milagro. Quédate hasta el final y entiende cómo una sola decisión puede reescribir tu historia completa. Si este contenido toca tu corazón, apóyalo, deja tu like, comenta tu experiencia, comparte con alguien que lo necesite y suscríbete para más enseñanzas como esta. Hay momentos en la vida en los que todo parece estar en silencio. Las puertas se cierran, las señales desaparecen y el corazón comienza a dudar. Pero es justo ahí donde la verdadera fe entra en escena. No la fe que exige pruebas, sino la que se adelanta al milagro. Es como un agricultor que siembra aunque no haya nubes en el cielo, porque conoce el poder de la semilla, incluso cuando la tierra parece seca. La fe que cambia destinos es la que actúa en lo invisible, que confía antes de ver, que camina cuando todo dice que pares. Dios no se mueve por rutina, fórmulas o esfuerzos humanos. Él se mueve por fe, y la fe, amigo mío, es audaz, atraviesa paredes, ignora diagnósticos y desafía la lógica. Cuando alguien decide creer de verdad, lo imposible comienza a organizarse en silencio. Imagina a alguien que quiere cambiar de vida, pero solo actúa cuando todo está perfecto. Esa persona nunca avanzará. La fe que transforma exige movimiento antes de la respuesta. Leer Hebreos 11 puede abrirte la mente a esto. Ahí están personas que tomaron decisiones que parecían una locura, pero que desbloquearon milagros. Y es curioso cómo todo comienza con un simple detalle, una elección silenciosa de confiar. Pero, ¿confiar en quién? ¿Y cómo saber si realmente estamos honrando esa elección? Si te está gustando el contenido, tu apoyo puede hacer una gran diferencia para que el canal crezca. Suscríbete, deja tu like y si puedes, comparte con alguien que también pueda beneficiarse de este mensaje. Y tu comentario siempre es muy bienvenido. Tu opinión ayuda muchísimo a mejorar aún más lo que traigo para ustedes. Muchas gracias por estar aquí. No se puede construir un edificio sin antes preparar el terreno, y con Dios, ese terreno se llama honra. Él no es un invitado que se impone, ni un recurso de emergencia para los momentos de desesperación. Dios quiere ser el primero, el centro, y no el último de la fila. Honrarlo es incluirlo en las decisiones, en los pensamientos y en los planes, desde el café de la mañana hasta los mayores proyectos de vida. Si Él no está al inicio, el camino y el final pierden sentido. Mucha gente ora pidiendo ayuda, pero vive ignorando a quien realmente puede transformar su vida. Honrar a Dios no es decir su nombre en voz alta, sino vivir como si Él estuviera escuchando cada pensamiento. Es apagar el piloto automático e invitarlo a entrar antes de la crisis. Por ejemplo, al empezar un nuevo trabajo, ¿ya lo dedicaste a Él? Honrar es eso. Es alinear tu éxito con un propósito, no solo con ambición. Una vez conocí a una mujer que, antes de cada entrevista de trabajo, hacía una oración breve. Dios, si esto no es tuyo, ciérralo. Si lo es, ábrelo por completo. Ella no intentaba forzar las puertas, solo se ponía en el lugar correcto, el de la dependencia. Y eso fue lo que lo cambió todo para ella. Porque cuando Dios es honrado, Él actúa. Pero si aún no entiendes dónde empieza esa honra, tal vez sea hora de mirar hacia adentro. ¿Qué estás poniendo exactamente en el centro de tu vida? Hay quienes levantan las manos al cielo, pero su mente sigue atada a la duda. Piden milagros con palabras bonitas, pero cultivan pensamientos sabotadores en el silencio. Y el problema no está en lo que se dice, sino en lo que se cree cuando nadie está mirando. La mente es como un campo. Si siembras miedo, cosechas limitación. Si siembras fe, cosechas propósito. Dios no opera en terrenos contaminados de incredulidad. Por eso,
Preparar la mente es un acto espiritual. No basta con repetir frases bonitas o asistir a cultos. Es necesario renovar la mente todos los días. Un consejo práctico. Comienza el día con una declaración de alineación. Algo como, hoy elijo pensar como quien ya venció. Puede parecer simple, pero cambia tu frecuencia. Es como sintonizar la antena en la estación correcta, y solo así ocurre la transmisión. Una vez escuché a un mentor decir, Dios no responde a discursos, responde a corazones rendidos. Desde entonces, en lugar de pedir hablando mucho, comencé a silenciar la mente antes de orar, poner una música instrumental suave, respirar profundo y solo pensar, estoy aquí, disponible. Y fue en ese vacío de esfuerzo donde llegó la respuesta. Pero eso me llevó a una pregunta incómoda. ¿Estás preparado para actuar incluso antes de recibir la respuesta? Si te está gustando el contenido, tu apoyo puede hacer una gran diferencia para que el canal crezca. Suscríbete, deja tu like, y si puedes, comparte con alguien que también pueda beneficiarse de este mensaje. Y tu comentario siempre es muy bienvenido. Tu opinión ayuda muchísimo a mejorar aún más lo que traigo para ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Imagina a alguien parado frente a un mar cerrado, esperando que el agua se abra para caminar. Pero la lógica divina no funciona así. El mar solo se abre cuando los pies tocan el agua. Dios quiere ver el movimiento antes del milagro, la acción antes de la certeza. Eso es la fe en estado puro. Hacer sin saber, confiar sin ver y avanzar sin garantías. La fe nunca fue pasiva, es movimiento. Hay quienes oran por cambios, pero no mueven ni un dedo. Esperan señales cuando la señal ya fue dada. Se llama vida. Si estás vivo, ya tienes permiso para intentarlo. Por ejemplo, si sientes que Dios te llamó a emprender, pero sigues esperando el momento perfecto, tal vez el momento perfecto sea justo ahora. Comprar un cuaderno, estudiar algo nuevo, dar el primer paso, eso es activar el cielo con actitudes. Yo mismo tuve que actuar sin garantías más de una vez. Recuerdo una etapa en la que no tenía recursos, pero sentí en mi corazón que debía ayudar a una familia con lo poco que tenía. No había lógica, pero había paz. Y justo después de ese pequeño acto, surgió una oportunidad que cambió todo. A veces, el cielo está esperando que muevas una ficha para mover el tablero completo. Pero, ¿y si tu mayor arma está en la forma en que hablas? La gratitud no es un sentimiento bonito, es un idioma espiritual. Cuando te quejas, te sintonizas con la escasez. Cuando agradeces incluso antes de ver el resultado, te alineas con la abundancia del cielo. Dios no responde a murmullos, sino a declaraciones de fe. Decir gracias, mientras todo parece ir mal, es como encender una linterna en la oscuridad. No lo resuelve todo de inmediato, pero muestra por dónde empezar a caminar. Muchas personas se levantan diciendo, otro día más de lucha, y terminan el día reforzando, nada cambia. Pero, ¿y si cambiaras esa narrativa? Al despertar di, gracias por este día, porque algo bueno está en camino. Es una elección diaria. Escribe 3 cosas por las que estás agradecido al levantarte. Así de simple. Esto reprograma tu mente y prepara tu campo espiritual para recibir lo que ya pediste. Hubo un tiempo en que yo mismo caía en la trampa de la queja disfrazada de realidad. Decía que era realista, pero en el fondo solo dudaba de todo. Cuando cambié mis palabras, mi atmósfera cambió. Y entendí algo poderoso. Lo que hablas construye o destruye. Porque al final no basta con orar, hay que sentir. Pero, ¿cómo se siente algo que aún no se ve? Si te está gustando el contenido, tu apoyo puede hacer una gran diferencia para que el canal crezca. Suscríbete, deja tu like y si puedes, comparte con alguien que también pueda beneficiarse de este mensaje. Y tu comentario siempre es muy bienvenido. Tu opinión ayuda muchísimo a mejorar aún más lo que traigo para ustedes. Muchas gracias por estar aquí. No basta con pedir salud mientras te sientes enfermo, ni pedir abundancia sintiéndote en ruinas. Dios responde a lo que vibra en sintonía con la solución, no a lo que suplica por el problema. La oración más poderosa no está en la boca, sino en la emoción que la acompaña. Cuando sientes gratitud, paz y certeza,
Aunque no lo veas, estás enviando la señal correcta al cielo. Y esto no es teoría, es un código espiritual. ¿Quieres una práctica sencilla? Cierra los ojos y visualiza por 5 minutos cómo sería tu vida con esa oración respondida. ¿Cómo caminas? ¿Cómo hablas? ¿Qué decisiones tomas? Este ejercicio de imaginación emocional no es autoengaño, es entrenamiento de fe. Es como preparar el cuerpo antes de una carrera. Te calientas antes de correr. Y en el mundo espiritual, ese calentamiento se llama alineación emocional. Una vez me dijeron, si no puedes sentirlo, aún no estás listo para vivirlo. Eso me impactó, porque pasaba tiempo pidiendo cambios, pero emocionalmente seguía en el mismo lugar. Aprender a vibrar desde la solución me obligó a reprogramar mi forma de pensar, pero esa reprogramación solo ocurre cuando hay algo más profundo que un simple deseo, algo como una rendición verdadera. Entregar no es rendirse por derrota, sino soltar por sabiduría. Dios no invade el espacio de quien aún quiere controlarlo todo. La transformación comienza cuando decides dejar de luchar contra la vida y empiezas a confiar en la dirección divina. Y entregar no es un acto pasivo, es una entrega activa. Miedo por dirección, ansiedad por propósito, control por paz. Es cuando finalmente dices, no sé cómo, pero confío en que sucederá. La entrega total se siente como un salto al vacío, pero con los ojos cerrados y el corazón abierto. Recuerdo un momento en que tuve que tomar una decisión muy difícil. Estaba lleno de miedo, pero sabía que si no soltaba el control, nada nuevo surgiría. Es en esa entrega donde Dios toma el volante y, curiosamente, es justo en ese lugar de vulnerabilidad donde aparece la verdadera fuerza. Si hoy te sientes agotado, confundido o estancado, puede que no sea por falta de esfuerzo, sino por exceso de carga. La pregunta es, ¿a qué no quieres soltar aún? Porque mientras insistas en controlar cada paso, no dejarás espacio para que lo divino te sorprenda. Pero cuando sueltas, algo se activa, una puerta se abre, una transformación comienza. Y es justo ahí donde todo lo que has escuchado hasta ahora empieza a tener sentido. Si te está gustando el contenido, tu apoyo puede hacer una gran diferencia para que el canal crezca. Suscríbete, deja tu like y si puedes, comparte con alguien que también pueda beneficiarse de este mensaje. Y tu comentario siempre es muy bienvenido. Tu opinión ayuda muchísimo a mejorar aún más lo que traigo para ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Después de todo lo que escuchaste hoy, ¿vas a seguir cargando ese peso solo o estás listo para soltar y permitir que algo nuevo nazca dentro de ti? La verdadera transformación no llega con promesas, llega con decisiones. ¿Qué podrías dejar hoy para abrir espacio a lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Cuál es ese control, esa preocupación o ese miedo que aún te impide avanzar? La entrega sincera no es fácil, pero siempre vale la pena. Ahora es tu momento. Aplica lo que aprendiste. Hazlo real. Escribe aquí en los comentarios, ¿qué vas a soltar hoy? Tu testimonio puede inspirar a otros. Y si este contenido tocó tu alma, apóyalo. Suscríbete al canal, activa la campanita para seguir creciendo con nosotros y comparte este mensaje con alguien que lo necesite tanto como tú. Por su atención, muchas gracias.